que mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen y sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso, mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar, a cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz, la 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 la, turururu, tu tu tu. Cuando abro mi ventana y veo tantas cosas bellas, una familia sonríe, una selfie, orando a Dios, un joven agradece. Sé que cuando estoy sufriendo, mi dolor Dios está sintiendo. Él me puede ayudar, pues siempre hay una razón para amar. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. El universo riges con poder, ¿quién me podría arrebatar la paz? Las tempestades no me alcanzarán, si estoy contigo tengo paz. Tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz, oh, 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 oh. Mi vida es un viaje hacia el cielo. Turururu, tu, tu, tu. Tengo paz. Con amor y misericordia infinita, Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hecho justicia de Dios en Él. Guiados por el Espíritu Santo sentimos nuestra necesidad y reconocemos nuestra pecaminosidad y nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos fe en Jesús como Señor y Salvador, como sustituto y ejemplo. Esta fe recibe salvación y nos llega por medio del poder divino de la palabra. Y es un don de la gracia de Dios. Mediante Cristo somos justificados, somos adoptados como hijos e hijas de Dios y librados del señorío del pecado. Por medio del Espíritu Santo nacemos de nuevo y somos santificados. El Espíritu renueva nuestra mente, graba la ley de amor de Dios en nuestros corazones y nos da poder para vivir una vida de santidad. Al permanecer en Él,
somos participantes de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación ahora y en ocasión del juicio. Somos salvos gratuitamente por la gracia de Dios. Ningún tesoro podría pagar el don inefable de la salvación. Por eso Dios concede la salvación gratuitamente, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, pero debemos de creer en Jesús, tener fe en su poder para ser salvos. Creemos firmemente que el Padre amó tanto al mundo que le entregó su propio Hijo para que alcanzáramos la salvación. Por medio de Cristo nos libró de los lazos del pecado, a fin de que pudiéramos ser llamados hijos de Dios y serlo verdaderamente. Pues solamente Cristo es el mediador y el camino de la salvación. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales, con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo nos ha vertido de todo el cielo en un don, la vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los santos ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés constante de los seres celestiales, todos movilizados a favor de la redención del hombre. Bendito sea Dios que hemos llegado a la lección número 7 del curso básico La Fe de Jesús. Hoy hablaremos de las terribles consecuencias del pecado, de la obra interventora de Cristo, su misión y cómo su muerte pagó la deuda del pecador para que todos podamos alcanzar la salvación. Antes de dar inicio, le pido a los hermanos que por favor compartan este video a los amigos, para que muchos lleguen al conocimiento de la salvación. Vamos a orar para que Dios guíe este estudio donde hablaremos acerca de la salvación. Oremos. Querido Padre, Dios de amor, gracias le damos nuevamente porque nos permite llegar al estudio número 7 del curso básico La Fe de Jesús. Permite, Señor, que este estudio llegue a las personas que tanto lo necesitan. Que la palabra del Evangelio llegue a cada corazón, a aquellos que están sellados para la salvación. Permite, Señor, que este estudio pueda ser guiado por el poder de tu Espíritu Santo. Que cada palabra que se vierta pueda ser encadenada en la mente de mis hermanos y amigos, para que podamos comprender esta lección y la podamos llevar a la práctica y de esta manera tener fe en Jesús para alcanzar la salvación. Bendice a nuestros amigos y hermanos que están conectados constantemente a través de esta plataforma. Permite que sea un tema solemne y de salvación para nuestros amigos. Bendiga su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, qué maravilloso que hemos llegado ya a la lección número 7 del curso básico La Fe de Jesús. Como lo hemos mencionado, vamos a hablar acerca de la salvación. Así se titula la lección número 7 de nuestro curso básico, la salvación. Y vamos a estudiar acerca de las terribles consecuencias del pecado y también vamos a hablar de la obra maravillosa que hizo Jesús para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Recordarle a nuestros amigos y hermanos que están llevando la secuencia, desde la primera lección hemos comentado que los versículos van a aparecer a nuestro costado para que a usted se le sea fácil seguir la secuencia de este estudio. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta de nuestra lección. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Y la respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en la carta a los Romanos. Romanos, el apóstol Pablo va
a dar la respuesta en el capítulo 5 y el versículo 12. Vamos a ver cuáles son las consecuencias finales del pecado. Dice el capítulo 5 y el versículo 12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Allí el apóstol Pablo nos va a describir que el resultado final de la desobediencia de nuestros padres en el Edén, como resultado vino la muerte. Note lo que dice el versículo 12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Todos hemos pecado, todos sufrimos con la consecuencia de la muerte. No era el plan original de Dios que los seres humanos experimentáramos la muerte. Aún hemos explicado en lecciones anteriores que la muerte llega a ser todavía parte de la misericordia de Dios, a pesar de que la muerte no estaba en el plan original de nuestro Dios. Dios anhela y desea que el ser humano viva por la eternidad. Dios desea que vivamos. En el libro de Ezequiel, en un dado momento, al profeta se le dice que Dios no desea la muerte del impío. Dios no quiere que los seres humanos muramos, que experimentemos ese momento de dolor. Es un tema que lo hemos venido mencionando, es un tema que hasta el momento que lo experimentemos, vamos a saberlo a ciencia cierta, el momento en que nosotros demos nuestro último suspiro. La Biblia nos habla que el morir es como estar dormidos, pero no hemos experimentado en su totalidad esa experiencia de la muerte. Esa es la consecuencia final del pecado, la muerte. Y está profetizado en el libro de Apocalipsis que aquellas personas que mueran sin Dios y sin esperanza van a morir por la eternidad. Así que, queridos hermanos, es un tema de gran interés para los seres humanos poder conocer bien acerca del plan de salvación, conocer en su totalidad lo que Dios desea para el ser humano, que son bienes, bendiciones, vida eterna. Nosotros los seres humanos habíamos sido creados para vivir por siempre. El ser humano torció el camino a desobedecer a Dios y como resultado experimentamos la muerte. Así que la primera pregunta, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Es la muerte. Pregunta número 2 de nuestro estudio básico. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? ¿Por nosotros mismos pudiéramos resolver ese problema? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a encontrarlo en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, el profeta Jeremías nos va a hablar que por sí mismo no podemos lograr ser salvos. Necesitamos la intervención divina. Necesitamos que el dador de la vida nos pueda otorgar el perdón y que el ministerio de Jesús, quien vino a esta tierra, vivió una vida de total santidad, lograr a la perfección cumplir la ley y que esa obediencia es otorgada por fe a los seres humanos. Pero por sí mismo, ¿qué nos va a decir la Biblia? Jeremías capítulo 2 y el versículo 22 nos dice: aunque te laves con lejilla y amontones de jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice el Señor Todopoderoso. Bastante interesante la ilustración, que cuando nosotros nos manchamos con algún tipo de tinta, grasa o alguna suciedad, nosotros nos lavamos y nos quitamos esas manchas. Pero el pecado por sí mismo no lo podemos quitar. Necesitamos la intervención divina, necesitamos el perdón del Padre, necesitamos que el Espíritu Santo intervenga en nuestras mentes para arrepentirnos de nuestros hechos, de nuestros pecados, de nuestros errores y llegar al Padre para que nos perdone. La Biblia nos dice que aunque nos estuviéramos lavando a montones de jabón y lejilla, el pecado no lo podemos quitar por sí mismo. Necesitamos de la intervención divina. Así que, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Por sí mismo no lo puede hacer. Pregunta número 3.
¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Y aquí vamos a recurrir al versículo más famoso de toda la Biblia. El Evangelio de San Juan capítulo 3. Yo sé que muchos de ustedes ya se lo saben de memoria. Es el versículo más famoso en toda la historia de la humanidad, porque tiene un gran simbolismo, un gran significado muy poderoso, puesto que es la ofrenda de Dios otorgada a los seres humanos. El capítulo 3, versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. La provisión de Dios es que entregó a su Hijo. En el Antiguo Testamento había una ley que se le llamaba la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Hijos se habían perdido, un hijo vino en rescate por la raza humana. La provisión, el regalo, la ofrenda de Dios al ser humano para que no se pierda es Jesús. Esa es la provisión. Si damos respuesta a la pregunta número 3, ¿cuál es la provisión que hizo Dios? Es entregarnos a su Hijo para que pudiéramos alcanzar la salvación. Pregunta número 4 de nuestro estudio básico. ¿Cómo describió Jesús su misión? ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era el objetivo? Sabemos que Él hizo una obra extraordinaria en perfección por alcanzarnos. Él venía claro con su misión, venir a salvarnos. Vamos a encontrar esa cita maravillosa en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, y vamos a darle lectura al versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que se le había perdido. Eran sus hijos. Adán y Eva, cuando desobedecieron al mandato divino. Recordemos que el enemigo utilizó al primer medio, una serpiente. Y este engañó a Eva. A su vez, Adán comió del fruto y pecó. De esa manera vino las consecuencias del pecado. Pero de esa manera la pareja edénica se perdió. Este planeta pasó a dominio del enemigo, el usurpador del reino que Dios había otorgado a Adán y Eva. Por eso Dios, cuando creó este maravilloso mundo, le dio a Adán la potestad de dominar y sojuzgar este mundo. En Salmos capítulo 8, Dios lo corona de honra y de gloria al ser humano. Pero esa corona, esa honra, esa gloria fue arrebatada por el enemigo, fue usurpado, robado, y el ser humano se vio perdido, sin nada. Ahora el representante por un periodo de tiempo fue el enemigo de esta tierra. Por eso es que en las tentaciones, en el capítulo 4 de San Lucas, si quieren estudiarlo, el enemigo le ofrece los reinos y le dice a Jesús: todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. Adán y Eva le entregó el dominio de este planeta. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo, dice el Evangelio, la primera carta del Evangelio de San Juan. Y acá encontramos la misión clara de Jesús. Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una cita bien interesante que no aparece en nuestro estudio es el Evangelio de San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1 y versículos 21 nos dice una profecía mesiánica que aparece en el libro de Isaías. Se repite con lujo de detalles en el capítulo 1 de Mateo, versículo 21. Dará a luz un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice tratará de salvar. Él venía con una misión clara: salvar a los que se habían perdido. Por eso que el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, verso 10, describe la misión clara de Jesús. Venía a salvar, a rescatar los seres humanos que se habían perdido. Por eso es que cuando Jesús fue crucificado, fue levantado, a todos iba a traer.
Él murió con los brazos abiertos para abarcar de una forma simbólica a aquel que le acepte, para que alcance la salvación. De esa manera Jesús, al morir, regresa el dominio de la raza humana y el planeta entero a manos de nuestro Señor Jesús. Ahora el Creador nuevamente recupera lo que por derecho se lo había entregado a Adán y Eva, quienes eran los administradores de este planeta. Así que la misión clara de Jesús era venir a salvar a todos los seres humanos. Por supuesto, la salvación está en bandeja de plata, para que nosotros podamos optar por recibirla, hacerla nuestra. La misión de Jesús fue cumplida. Cuando Él dijo, consumado es, se logró la más grande victoria sobre la historia de la humanidad. Jesús rescata de nuevo a sus hijos, le da la salvación y ahora le pertenecemos doblemente a Jesús. Le pertenecemos por creación y le pertenecemos por redención. Así que para poder responder a la pregunta número 4, ¿cómo describió Jesús su misión? Él vino a rescatar lo que se había perdido. Pregunta número 5, ¿cometió Jesús algún pecado? En su nacimiento, en su niñez, en su juventud, hasta el lapso de su muerte, Jesús vivió una vida de total santidad. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice que Jesús nació de mujer, nació bajo la ley. La ley estaba sobre él y él la cumplió a la perfección, a tal punto que cumplió el ideal de Dios. Él vivió en total santidad. Y esa respuesta la vamos a encontrar en la carta a los Hebreos, o libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y el versículo 15 nos van a describir que Jesús vivió una vida de total santidad. Él no pecó. Dice el versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero acaba de enfatizar el apóstol Pablo, pero sin pecado. Y quiero agregar el versículo 16, acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él vivió una vida de total santidad y ahora el cielo, Él abre de nuevo el acceso al cielo, el que se había perdido, la interrupción de esa comunicación. Jesús es la escalera, el puente que ahora une el cielo y a la tierra de nuevo con su santidad, con su perfección, logrando de esta manera alcanzar, rescatar al ser humano con su vida perfecta. Así que la respuesta, ¿cometió Jesús algún pecado? La Biblia afirma categóricamente que Jesús vivió en total santidad. Pregunta número 6. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Vamos a buscarla en el libro de Isaías capítulo 53. Isaías 53 es prácticamente la profecía mesiánica por excelencia. Jesús venía a esta tierra como un cordero para morir en favor de nosotros. El capítulo 53, del versículos 3 al versículo 7, nos va a describir lo que como profecía mesiánica Jesús iba a realizar para pagar la deuda del ser humano. Dice el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos sanados.
Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió a su camino. Pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Todo el capítulo 53 nos describe la misión de Jesús. Venir a esta tierra prácticamente para un momento cumbre, morir en favor de la raza humana. Él llevó las enfermedades, Él llevó el pecado, la transgresión de cada ser humano y lo hizo en favor de nosotros para que tengamos la esperanza de la vida eterna. Así que, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Muriendo lo que le correspondía al ser humano sufrir y vivir. Jesús lo vivió, lo sufrió, muriendo en el Calvario, como cordero, enmudeció su boca en favor de nosotros. Qué maravilloso Jesús. Él pagó la deuda de nuestros pecados. Pregunta número 7. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Vamos a leerlo en la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo nos va a hablar acá que tenemos la garantía de confiar plenamente en Jesús, el que vivió en perfección, el que no pecó. Ahora Él vence a la muerte en la resurrección. Y de eso nos habla el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer el versículo 20. Note qué interesante, el apóstol Pablo aborda el tema de la resurrección, dándonos a nosotros la garantía de que es Jesús quien vivió una vida de total santidad, muere, pero resucita. El único ser que por sí mismo vuelve a la vida. Él entrega y la vuelve a tomar. Dice el verso 20. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Verso 21. Porque así como la muerte vino por un hombre, Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, Jesús. Porque así como Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. Pero cada uno en su orden. Cristo la primicia, después lo que son de Cristo cuando Él venga. Esa es la garantía. El único ser que regresó de la muerte, venció las cadenas de la muerte, rompió esas cadenas y en victoria resucitó, se llama Jesús. Este Jesús es quien nos da la garantía de la salvación. Es por ello que debemos de tener fe en Él, seguridad, pedirle que lleve nuestro caso en su momento de intercesión en favor de nosotros. Es el momento de acercarnos a Él con segura confianza. Hay que aprovechar este tiempo de solemnidad para buscar a Jesús. Ya no debemos de perder tiempo en las cosas de este mundo y deberíamos de acudir a la decisión más extraordinaria de nuestras vidas. Aceptar a Jesús, este que venció la muerte, nuestro más grande héroe, Jesús. Él nos da la garantía al romper las cadenas de la muerte y es la primicia de todos aquellos que sí experimentamos la muerte. Seremos levantados en el día glorioso cuando Jesús venga a llevarnos con Él a morar por una eternidad. Qué maravillosa lección. La salvación nos llena de gozo, nos llena de admiración en Jesús, que vino a esta tierra siendo Dios, se despojó de su divinidad, se vistió de carne humana para habitar entre nosotros y de esa manera vino a rescatar al ser humano. La salvación está en bandeja de plata. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es aceptarla, recibirla. Ya el regalo del cielo ya está para ti, está para mí. Solo debemos de tomarla y hacerla nuestra. Jesús quiere darnos la vida eterna. Recibámosla porque es un regalo del cielo. Depende de nosotros si el regalo es recibido. Por eso es que nosotros hacemos estos cursos.
La difusión de la palabra es para que tú llegues a final de cuentas a tomar una decisión. Recibir este don y hacerlo tuyo para poder vivir por la eternidad. Y te vas a dar cuenta en aquel gran día que valió la pena haber aceptado el sacrificio de Jesús. Cuando tú te mires en las mansiones celestiales, viviendo por la eternidad con salud, con cuerpo nuevo, con dones perfectos, todo maravilloso, va a valer la pena por la decisión que vamos a tomar, que es aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Hemos llegado al final de nuestra lección y llegamos a la resolución. ¿Qué debemos de hacer? Número 1, debemos de creer en Jesús. Debemos de creer que Jesús vino a esta tierra, vivió una vida de santidad y perfección por alcanzarnos. Aceptarlo como nuestro único Salvador. Es el único medio de salvación, no hay más. Jesús es el puente. Jesús hizo la conexión del cielo y la tierra. El pecado había roto la comunicación con el cielo. Ahora Jesús nuevamente hace esa conexión gracias a que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por último, abrirle la puerta de nuestro corazón. Solamente nosotros tenemos la potestad de aceptarlo o no. De nosotros depende. Dios ha dado el libre albedrío. Tú puedes aceptarlo o abandonarlo. La salvación está en bandeja de plata, lo vuelvo a repetir, está para que lo recibas. Pero también existe la opción de que tú la rechaces. Muchos han rechazado la salvación. Otros han optado por la salvación y tienen la esperanza de la vida eterna. Por último, creo que Jesús murió por mí, lo acepto como mi único Salvador y le entrego mi vida y mi corazón. De esa manera nuestros nombres van a estar escritos en el libro de la vida y vamos a gozar de la eternidad. Mi amado hermano y amigo, que Dios te bendiga. Y será el próximo martes que Dios nos permita poder continuar con estos estudios. Muchas bendiciones para todos. Salvador siempre dirija nuestro vivir en Jesucristo, mártir de paz en horas negras y de tempestad. Hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir,
nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir.